Rade, Rade. Hace mucho que no he estado por aquí y es que nos estamos yendo a India y quiero contarles algo muy interesante que nos ha estado sucediendo y que creo conveniente para que todos los que van a India sepan que India no es un lugar común en muchos aspectos. No solo por lo que va a suceder cuando vayan allá, sino por lo que empieza a moverse en uno mismo. Cuando uno empieza a planear o toma la decisión o ya está determinado o cuando ya compró el pasaje, empiezan a suceder cosas en la vida de uno que empiezan a transformarlo desde adentro. Es como si estuviéramos poniendo la tierra fértil para todo lo que va a venir cuando estemos en India. La India tiene esa capacidad de transformarnos a la distancia. No estamos yendo a París, a Nueva York, a Londres. No es lo mismo que California o Río de Janeiro, no. La India tiene la capacidad de activar una metamorfosis o potenciar la metamorfosis que ya somos en nosotros mismos y exponencializar la velocidad con la cual crece nuestra comprensión de la realidad espiritual. Para que la realidad espiritual se manifieste necesitamos una limpieza kármica de todos los patrones de conductas que están corruptos en nuestra mente, creencias limitantes, percepciones de la realidad, ideas sobre lo que es la verdad o la no verdad o la moralidad o la ética, son todos derrumbados en el momento donde empezamos a fraguar el destino de nuestro karma, empezamos a trabajar en el viaje hacia la India. Por eso que cuando nosotros nos vamos a la India nos estamos yendo a lo más profundo de nuestra realidad interna. No nos estamos yendo a un lugar específico. Más allá de que estamos yendo a un lugar específico, también hay un movimiento muy profundo en nuestra intensidad. Generalmente nos pasan a diferentes cosas como que somos diferentes individuos, entonces a cada uno le pasan diferentes movimientos internos. A mí particularmente, yo ya he ido más de 40 veces a India, he vivido en India y cada vez que estoy yendo a India hay siempre alguna situación intensa que tiene que suceder. En esta vez en particular fue algo increíble. ¿Cómo era de esperarse? Yo lo estaba esperando, no sabía cuándo iba a pasar, sabía que algo iba a suceder y tenía que simplemente rendirme porque es como siempre sucede para mí, ¿no es cierto? Y sucedió algo increíble que quiero compartirlos con ustedes. En muchos aspectos increíble. Nosotros teníamos una circunstancia, y la seguimos teniendo, económica que no nos está dejando la tranquilidad de poder disfrutar de lo que querríamos disfrutar en la India o en la estabilidad que queremos tener cuando volvamos de la India. Pero consideré que era esencial que nosotros hagamos este viaje para poder darle a las personas el conocimiento que nosotros tenemos en el campo, en la calle de la India, ¿no es cierto? Entonces nos metimos a comprar todo a crédito, los viajes, hoteles, las cámaras. Ya llevamos una tonelada de dinero gastado en crédito, que la verdad que no tenemos mucha idea de cómo lo vamos a pagar, pero siempre he confiado en la divinidad y que todo va a cambiar, todo siempre sucede y siempre me ha sucedido así en la vida. Ahora, una de las cosas que yo hice fue un GoFundMe, que es un proceso de pedir ayuda a la gente que colaboren para que este servicio que estoy haciendo, que no es para nosotros particularmente, más allá de que por repercusión nos beneficiamos, es para todas las personas que puedan llegar a tener acceso al conocimiento que vamos a pasar en los videos, ¿no? Y hubo una respuesta de algunos amigos y se paró por ahí, no mucha gente colaboró. Y yo tenía algún tipo de opción B, y uno de ellos era mi coche. Entonces lo pusimos a vender y cómicamente había todo un montón de situaciones entrecruzadas con el tema del coche. Me gustaba mucho
me caía muy bien mi coche, en realidad. Hacía 4 o 5 años que lo manejaba, se manejaba muy bien, muy de lujo. Era una bendición que tuvimos ese coche porque me lo vendió una persona que era un multimillonario y no le interesaba, me lo vendió muy barato y era un coche casi que de lujo, ¿no? Era la más alta gama de ese coche, más allá de que era del 2008, me lo vendió muy bien, ¿no? Y lo usé y me acostumbré a todas las comodidades que tiene un coche que es de alta gama, ¿no? Más allá de todo eso, este coche no había sido un coche que fue utilizado en pro de cosas... o sea, los elementos materiales se transforman con respecto a la vibración energética que tenga el entorno de esos elementos. Y este coche estuvo escuchando mantras muchos años, todo el tiempo, desde el principio, todo el tiempo, constantemente. No hubo una sola vez que el coche funcionó en silencio, sin mantras. Entonces siempre lo vi como que tenía un tipo de energía divina dando vuelta dentro de él. Pero más allá de todo, tenía que poner los pies en la tierra y había que irse a India y teníamos que ponerlo a la venta. Lo puse a la venta y todo comienza un viernes. El viernes pasado es un día que astrológicamente se aconseja hacer actividades espirituales, hacer ayunos. Era Ekadasi. Es el 11º día después de una luna específica que hace con que los granos se carguen de una energía más densa. Es aconsejable no comer granos y un montón de otras reglas que son útiles. Y una de ellas es no hacer ningún tipo de venta. Muchas personas me llamaron el viernes para comprar el coche. El coche yo lo había puesto a un precio específico y lo fui bajando para que se vaya, porque ya estábamos a 5 días, nos vamos, dentro de 5 días nos estamos yendo. Y el coche, les dije a las personas que no, que lo podíamos ver al día siguiente. Y se enojaron algunos y me dijeron que no, que esto, que lo otro. Y bueno, es lo que hay. Yo le dije, si quieres verlo mañana puede ser, hoy no. Entonces, no. Un señor se puso en contacto y dijimos, mañana sí, no hay ningún problema. A todo esto queríamos que el coche se vaya y que ya está, no tuviésemos más nada que conectarnos. De verdad, que hubiese una limpieza interna en el corazón que nos saque el apego, principalmente el mío, porque mi mujer tiene su coche. Y ella es un poco más trascendental al coche, no le importa mucho, ¿no? Pero yo me había pegado. La cuestión de que este personaje, una persona, un hombre de unos 70, 75 años, viene y nos encontramos en un parking de un supermercado, porque yo estaba justo por ahí. Entonces él viene y lo mira así. O sea, quien haya comprado un coche alguna vez sabe que lo tiene que inspeccionar, tiene que saber qué le pasa al coche, cuáles son las carencias, cuáles son los beneficios, qué es, de qué va. Es más un coche usado y a una persona que es un particular, ¿no? Cuestión de que lo observa y no le importa mucho el coche. Y me dice, empezamos a pelear el precio, me empezó a pelear el precio en crudo. Y me quería pagar en euros, y yo vivo en el norte de Irlanda, tengo libras esterlinas. Y me tiró una cifra bastante menor a lo que yo pedía. Y le digo, no es posible eso. Ni siquiera se había subido al auto. Y lo empujé a que se suba, pero subite, sentilo al menos al auto, ¿no? Y bueno, se siente, no lo encendió, ni siquiera encendió el auto. Y me dice, y seguimos peleando, estábamos los dos en el coche, uno de un otro, al otro nos habíamos sentado los dos al frente, y me dice, bueno, terminamos y llegamos más o menos a un acuerdo, y me deja 100 euros, me iba a pagar en libras esterlinas, pero me deja 100 euros como seña del coche, para que yo no lo venda. Y me dice, esta noche te deposito el resto. Bueno, perfecto. Cuando me deposita el resto a la noche vía una cuenta de banco, ¿no? O sea, él no sabía dónde yo vivía. No se había llevado el coche. Ni siquiera encendió el coche. Ni siquiera, o sea, no lo encendió, no lo manejó, obviamente.
y me manda el dinero completo del coche. O sea, cualquier persona con malas actitudes, con una mala conciencia, podría haber dicho, lo estafo tranquilamente y me llevo el coche y el dinero, ¿no? Y yo digo, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante, qué tipo de personaje, ¿no? Bueno, al día siguiente, a todo esto, es muy auspicioso astrológicamente hacer negocios o hacer actividades como estas el día siguiente del Ekadasi, que era justamente ese sábado. Estamos hablando de ayer, anteayer, el sábado pasado, Y él viene al día siguiente, después de haberme hecho el depósito, lo enciendo, lo parqueo, se lo llevo, no viene, se lo llevo a un lugar más cercano, porque había venido de como 2 horas de viaje manejando el día anterior que lo vino a ver, y me dijo, no me lo puedo llevar porque tengo el otro auto. Lo iba a comprar para regalárselo a una persona, una refugiada ucraniana. Ni idea cuál era la situación. Y la cuestión de que al día siguiente se toma un tren y nos encontramos en otro parking más cercano a donde él iba. Se lo entrego, y yo lo había parqueado de una manera específica donde estaba un poquito complicadito, pero un poquito. Para quien no conocía el coche puede ser, pero para quien conoce su propio coche, entra y sale y parquea fácil. Y me dice, ¿podés sacármelo para que sea más fácil? Y este coche es automático, o era automático, y tenía una marcha, tenía el volante acá y la marcha la tenía acá. Muy raro era, un Citroën C4 Picasso Lounge, ¿no? Entonces, él no entendía cómo funcionaba. Y no era solo automático, sino que también tenía la forma manual. O sea que podrías cambiar con la otra mano las marchas, pero tenías que ponerlo con esta en manual. Y claro, y me pidió, ¿cómo se hace? Porque no sé ni cómo poner las marchas, me dijo. No es que no sabía manejar, sino que no sabía poner las marchas. Entonces voy y le explico todo. Y de esa forma se fue. ¿Qué pasa? ¿Dónde está lo místico en todo esto? Lo místico está en primero y principal que me estoy yendo a India. Segundo, necesitaba el dinero. Tercero, las situaciones a nivel astrológico que estaban sucediendo en los días. Cada cual ve lo que puede ver. Yo me estoy dando cuenta claramente que había toda una magia atrás de esto. Ese día a la noche, yo estaba un poco triste por la venta del coche. Pero era o sea, la tristeza era emocional, la inteligencia me decía con claridad que estaba todo bien, pero las emociones me habían vencido, más o menos, un poquito, ¿no? Y mis hijos, como buenos filósofos que son, están todo el día alimentándose de filosofía, que me estaban explicando que tenía que desapegarme, que esto, que lo otro, todo. Y en un momento dado, en una parte de la conversación, empezamos a hablar de la muerte. Y de por qué la gente entierra a las personas, me preguntaban acá. Y entonces empezamos a hablar de lo que es la cultura védica y cómo se creman a las personas en la cultura védica y que esto, que lo otro, y bla, bla, bla. Al día siguiente me manda un mensaje el comprador del coche diciéndome, no me vas a creer lo que pasó. De la nada el coche le explotó el motor, empezó a salir fuego y se quemó íntegramente. El coche terminó hecho cenizas. Y yo había terminado de hablarle a los niños sobre la cremación y le había explicado sobre cómo al cremar el cuerpo cuando nosotros morimos, el alma percibe que ya no hay más cuerpo donde volver, entonces los apegos se desvanecen o se disminuyen. Y yo me quedé impactado. No hubo ninguna pérdida porque el seguro le pagó todo el coche y le va a pagar mucho más por incendio. Pero lo impresionante fue justamente que todo encajaba con lo que me estaba sucediendo y con lo que me está sucediendo. Y en la India están empezando a suceder cosas antes que incluso yo vaya, sobre todo esta que estamos preparando para que suceda. Entonces, si tú estás por ir a India, si tú estás en una situación cercana a ir a India, o si tú estás pensando en algún día ir a India, tenés que tener en cuenta esta parte.
siempre van a empezar a haber movimientos intensos en ti mismo que van a estar preparándote para el impacto que te va a dar la India, porque la India no es un lugar común. La India es un lugar de cambio, de transformación, de metamorfosis. Es el lugar a donde se transforma toda la capa que nos cubre, a todos los niveles, psíquico, intelectual, emocional, el que busques. Y se genera esa transformación que nos regala una mejor percepción de nosotros mismos. No tengas miedo al ir a India. Tenés que tener una determinación para poder mejorar como persona. Y te aseguro que vas a tener un resultado muy superior del que tú esperas al ir a India. Espero te haya gustado. Muchísimas gracias por escuchar. Y cualquier duda que quieras, no lo dudes. Pregunta, manda un mensaje, suscríbete, pulgarcito para arriba y nos vemos pronto. En una semana estamos llegando a India y vamos a tener un montón de videos sobre la India. Vamos pura y exclusivamente como caballo a grabar miles de videos. Radhe, radhe.